Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Saludos, espero que todos se encuentren bien. Quiero darles las gracias por haberse conectado con puntualidad. Todavía hay aquí algunos participantes que se están conectando, pero mientras tanto vamos a iniciar este webinar. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestra especialista del día de hoy, Regina Silva, quien estará a cargo de este webinar. Y hoy pues tenemos el gusto de compartir con ustedes el tema ¿qué necesito saber para hacer un préstamo? Este webinar es coordinado y ejecutado por la unidad de crédito de APEN en alianza y con el apoyo de la cooperación suiza COSUDE y es parte del programa de educación financiera que estamos ejecutando para todos ustedes. Por lo menos estamos haciendo aproximadamente unos 2 o 3 eventos cada mes. Este es el tercer evento y esperamos que este tema y este contenido que Regina ha preparado para ustedes sea de muchísimo provecho y que pueda ser herramientas que puedan aplicar en corto plazo si es que están interesados en la gestión de un préstamo. Para iniciar, yo quiero compartirles un poquito sobre Regina. Regina es especialista en gestión empresarial, cuenta con más de 19 años de experiencia en el desarrollo del sector financiero y en administración de proyectos de desarrollo rural y urbano, con énfasis en transferencia de capacidades al sector PYME en Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Ya tiene también experiencia en su último año y especializaciones en el apoyo al desarrollo de servicios financieros inclusivos, principalmente para productos crediticios y para jóvenes emprendedores con el enfoque medioambiental, ¿verdad? Ha hecho apoyo en todo lo que es línea de crédito productiva medioambiental, créditos para pymes y jóvenes con iniciativas de emprendimiento, microarriendos financieros y créditos para mujeres vinculadas a energías renovables. No, energías verdes, perdón. Ha realizado acompañamiento directo en evaluaciones de desempeño social con las herramientas SPI 4, GDS y algunas evaluaciones para el BESI, asociada con Triodos FACET, específicamente en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Así de que les doy la más cordial bienvenida. Vamos a estar teniendo este webinar aproximadamente por 1 hora. Vamos a tener este webinar aproximadamente una conferencia de unos 45 minutos, 1 hora, y después vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Así que los que vayan a tener preguntas, dudas o consultas durante el webinar, les insto y les invito a que las puedan ir dejando, por favor, en el chat. Yo voy a ir tomando nota de todas sus preguntas y sus consultas y vamos a ir resolviéndolas o respondiéndolas al final de la conferencia de Regina, ¿verdad? Así que siéntanse todos en confianza y con la libertad de cualquier duda, consulta, comentario, algo que deseen compartir, lo pueden ir dejando en el chat porque es un espacio abierto para que todos podamos compartir. Así que para no atrasarles más, les doy la bienvenida y se me pasó presentarme, pero para los que no me conocen, ya he visto que varios de los que están conectados han estado en otro de nuestros webinars, pero para los que no, mi nombre es Janice Pérez, yo coordino la Academia de Exportación y es un honor para mí estar compartiendo esta tarde con ustedes. Así que bienvenida Regina, te cedo la palabra para que podamos iniciar con tu conferencia. Muchas gracias, Janice. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien, sobre todo de salud en estas circunstancias tan complejas de esta pandemia. Bueno, agradezco a PEN y a la Academia específicamente por la oportunidad de poder presentar este webinar que se refiere precisamente a qué necesito saber para hacer un préstamo o para tomar un crédito. Sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de las empresas, las microempresas, las MIPYME, a veces tienen dificultad para tener acceso a financiamiento. A veces no es por la falta de, a veces es por la falta de información y por la falta del ordenamiento interno que las empresas tienen. Entonces decidimos junto con la academia presentar un pequeño webinar que expone de manera general qué son los requerimientos que
puede necesitar o que necesita una empresa para poder acceder a financiamiento. Estamos hablando de condiciones específicas que se deben de tener a nivel interno y lo que las instituciones financieras pueden solicitar para que ustedes llenen los requisitos necesarios para poder tener acceso al financiamiento. Primero que nada, pues me gustaría compartirles un poco cuáles son los tipos de crédito y las fuentes de fondeo que existen en el mercado. Estamos específicamente hablando, ¿verdad?, de Nicaragua. Tenemos las fuentes de financiamiento generalmente son los ahorros, los proveedores, los prestamistas y los bancarios, ¿verdad? Las fuentes que provienen de la banca formal. Los ahorros consisten, ¿verdad?, en precisamente ir recolectando poco a poco, ahorrando para poder hacer realidad un plan o hacer realidad un proyecto. Los proveedores son los que ustedes como empresas reciben, que a veces les dan financiamiento. Por ejemplo, si tienen una pulpería, la empresa Coca-Cola o bueno, esas empresas, creo que no debí decir el nombre, ese tipo de empresas les dan en consignación producto o les dan financiamiento por un periodo específico para que ustedes tomen el producto, lo vendan y después retribuyan a la empresa proveedora el costo del producto que les dejó. Los prestamistas, que son como los informales, que pueden ser personas individuales, que nos llegan y nos tocan la puerta y nos hacen préstamos para poder hacer crecer el negocio o para cubrir las brechas de liquidez o de capital de trabajo que requerimos para que nuestro negocio siga funcionando. Y el bancario, bueno, que todos lo conocemos, que es un poco más formal o es más formal y requiere de una serie de requisitos. Generalmente, los créditos que están vinculados a los proveedores y a los prestamistas no son formales, no son tan formales y no requieren de una serie de requisitos para poder acceder a ese tipo de financiamiento. En cambio, el crédito bancario todos conocemos que es un poquito más complejo, que las exigencias son un poquito mayores y que las condiciones son diferentes, a pesar de que los proveedores y los prestamistas son créditos informales, son un poco más caros. Siempre el crédito bancario es un poco más económico, ¿verdad?, dado a la formalidad y a la serie de requisitos y al riesgo que corre el proveedor, en este caso de financiamiento. Quisimos comenzar primero, ¿verdad?, con mostrarles qué significa la palabra crédito. La palabra crédito viene de un vocablo en latín que es credo, que significa crear, confiar. Fuente de confianza del que lo otorga hacia el que lo recibe. Y en ese sentido tenemos créditos que están garantizados y créditos no garantizados. Los créditos garantizados son aquellos que tienen que tener un respaldo para poder acceder a ellos. Por ejemplo, si yo quiero tomar un financiamiento, tengo que tener un garante, una persona que me sirva de fiadora para poder acceder a ese tipo de créditos. Y a veces tenemos créditos no garantizados que están otorgados simplemente por la palabra, ¿verdad?, por la confianza que existe en la persona que nos da el crédito o en la institución que nos da el crédito y no requiere de ningún documento, de ninguna formalización para dar ese financiamiento. Generalmente los créditos garantizados son los créditos que provienen de la banca formal o de las instituciones financieras reguladas. Y los créditos no garantizados son los que son más informales y que pueden ser provenientes de personas naturales o incluso de los prestamistas. Los créditos de las instituciones financieras o de los créditos de las instituciones financieras también están divididos por una serie de productos. Cada crédito tiene una finalidad o un objetivo y por eso se le denomina el producto. Existe una gama amplia de créditos. Por ejemplo, las microfinancieras tienen líneas de crédito que se utilizan para dar financiamiento general. Pueden ser a nivel de créditos para comercio o para servicio y que la línea de crédito permite que el cliente establezca una relación de largo plazo con la institución
y lo que hace es como un manejo de un crédito revolvente, ¿verdad? Ustedes pagan, la institución les vuelve a dar, vuelven a pagar, le vuelve a dar, y a eso se le llama línea de crédito, que tiene un techo o un monto de techo, perdón, un techo y tiene un límite de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, una línea de crédito puede tener un límite de, por decir algo, de 100.000 córdobas y puede ser efectiva durante un periodo de un año, de 12 meses. Las líneas de crédito son muy parecidas a las tarjetas de crédito. Si ustedes ven la tarjeta de crédito, ustedes la usan, pagan, la pueden seguir usando y pagan. También existen los créditos de inversión, que son créditos de largo plazo con tasas un poco menores o menos costosas, que son utilizados precisamente para generar o para adquirir equipos mobiliarios o cualquier otro tipo o para realizar cualquier tipo de infraestructura que sea necesaria para un negocio. Por ejemplo, un crédito de inversión puede ser adquirir una máquina para hacer capuchino, por decir algo, ¿verdad? Que es una máquina que tiene un costo alto y entonces puede considerarse como un crédito de inversión. El crédito para capital de trabajo que ofrecen las instituciones de microfinanzas son créditos, ¿verdad?, que son a más corto plazo, con una tasa de interés un poco más alta, y son créditos que son para, por ejemplo, comprar inventario, para pagar a los proveedores, también son créditos para pagar la planilla de la empresa, o para adquirir, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, pueden tomar crédito de capital de trabajo para comercializar, para comprar y comercializar productos. También las personas que se dedican al comercio pueden adquirir este tipo de créditos para capital de trabajo, y también las personas o las empresas que se dedican al servicio. Por ejemplo, una cafetería puede ocupar un crédito para capital de trabajo para comprar todos los insumos que necesita para el negocio, qué sé yo, pan, jamón y todo lo que necesite, café y todos los insumos que necesita para hacer valer su negocio. También las microfinancieras tienen los créditos de vivienda. Nada más que estos créditos de vivienda son créditos de corto plazo y son créditos más que todo para mejoramiento de vivienda y no para adquisición ni para construcción de vivienda. También tenemos los créditos de consumo, que son créditos que utilizamos como para gastos personales. Por ejemplo, un crédito de consumo puede ser un crédito para gastos médicos. Algunas personas toman crédito de consumo para comprar un vehículo. A veces el crédito de consumo sirve también si queremos elaborar o realizar una actividad, una fiesta o realizar un viaje. Esos son los tipos de... y tenemos finalmente el crédito agropecuario, que está dirigido precisamente a ese sector que sirve o se utiliza para financiar el desarrollo de ganadería o de apicultura, o también la siembra de café, hortalizas o cualquier otro tipo de siembra. ¿Por qué existe una gama de productos? Porque cada producto tiene como un segmento específico, como una población meta a la cual tiene que llegar o a la cual va dirigida. Y las condiciones de cada crédito o de cada producto varían de acuerdo a las personas o al segmento o al grupo meta al que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, por eso hay una diferenciación entre los diferentes productos. Generalmente los créditos para vivienda son más económicos porque son créditos de más largo plazo y no son un crédito que genere ingresos, sino que son un crédito, podríamos decirlo, para mejorar, un crédito de inversión para la mejora de la familia, pero no es un crédito que a la larga pueda generar un ingreso. En cambio, los créditos agropecuarios están vinculados a la actividad que se realiza. Por ejemplo, el crédito para café es un crédito más largo, el crédito para hortalizas es un crédito más corto, depende de la actividad o del rubro que se va a financiar, las características mismas del tipo de producto. Los créditos bancarios son créditos un poco más desarrollados, por decirlo así, y están dirigidos también, ¿verdad?, de acuerdo al segmento o al sector que atienden. Por ejemplo, el crédito bancario tiene créditos revolventes que también son parecidos a las líneas de crédito, tienen créditos de inversión que también son parecidos a los créditos de inversión que manejan las instituciones de microfinanzas, tienen el crédito de factoraje,
El factoraje es un producto en el cual me permite o le permite a la empresa manejar cierta liquidez, ¿verdad? El factoraje implica de que yo facturo a favor de un comprador X cantidad de producto y que esa factura se va a hacer efectiva en un lapso de tiempo. Entonces, mientras esa factura se hace efectiva, o sea, el proveedor me paga, el comprador me paga, entonces yo cuento o puedo utilizar esas facturas para que respalden un financiamiento para liquidez o para manejo de capital de trabajo. Tenemos también los créditos vinculados a tarjetas de crédito, que generalmente son créditos de consumo, que me imagino que la mayoría conoce. Los créditos que son garantías y cartas de crédito que están aparados, por ejemplo, en cartas de crédito que yo tengo con algunas empresas, o por ejemplo también este tipo de producto es cuando yo tengo un certificado a plazo o un ahorro X en el sistema bancario y me puede servir como garantía para tomar un financiamiento. Y el crédito que es el arriendo financiero o leasing, que es un crédito específico que la banca tiene para poder arrendar ciertos equipos para poder hacer crecer mi negocio. Este tipo de arriendo tiene varias modalidades. Existe un arriendo con opción de compra y un arriendo que no la tiene. El arriendo con opción de compra me permite al final del arriendo poder comprar el equipo o poder comprar la maquinaria, ¿verdad? Con un precio simbólico. Esos son los tipos de productos que encontramos en la banca convencional o en la banca formal. ¿Cuáles son los riesgos que debe incurrir una institución financiera para dar un financiamiento a mí, ¿verdad? O a una empresa? ¿Qué pasa? Que no todos los financiamientos tienen un proceso y tienen que tener, sobre todo la banca formal, requiere de algunas regulaciones específicas que hacen un poco más complejo o endurecen un poco las condiciones. El riesgo es que la institución de microfinanza, por ejemplo, hace una inversión, o la institución financiera hace una inversión y ellos tratan de que esa inversión sea segura, de garantizar de que el financiamiento que están dando, primero que nada, esté dirigido al producto que ustedes están solicitando o para el fin que ustedes están solicitando o que la empresa está solicitando. Después tenemos que las instituciones financieras tienen que conocer las condiciones del mercado, ¿verdad? Y ahí vemos la inflación, analizamos las devaluaciones y el crecimiento de los mercados. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que cuando tenemos crisis económicas de alguna manera, o la pandemia misma que ha generado una crisis, han deprimido algunos sectores económicos. Por ejemplo, en el mercado, en el sector del turismo, sobre todo el turismo internacional, ha sufrido una presión, ¿verdad? Porque la pandemia hace que las personas estén más metidas en su casa o en su ambiente y eso hace de que esos segmentos o esos sectores donde hay mucho tráfico de personas se fuesen deprimiendo de acuerdo a la evolución de la pandemia. Entonces, las instituciones financieras toman en consideración mucho al tomar un proyecto o al dar financiamiento para un proyecto, cómo están las condiciones del mercado. Y después también las instituciones financieras tienen mucho en consideración el nivel operativo de las instituciones o de las empresas con las cuales trabajan, ¿verdad? Y en eso toman en consideración si ustedes o las empresas mismas poseen controles internos para evitar o mitigar los fraudes. También la institución financiera misma tiene también sus controles internos que impiden o tratan de alguna manera de minimizar esos fraudes. ¿Qué analiza un banco para dar un crédito a una institución de finanzas? Aquí conocemos las 5C del crédito, ¿verdad? Que son los elementos o las características que cada institución financiera analiza para poder dar un financiamiento. El primero se llama carácter y poco a poco lo vamos a ir definiendo en el transcurso de este webinar. El segundo se llama capacidad, capital, colateral y condiciones. Ahí están las 5 famosas C del crédito que cualquier institución que está en el mercado de otorgar financiamiento, de otorgar crédito, las toma muy en consideración para poder dar un financiamiento. Entonces, es importante que nosotros como empresarios
o que nuestras empresas analicen a lo interno si poseen esas 5C del crédito o esas 5 características o esos 5 elementos que la banca o las instituciones financieras analizan para poder otorgar un financiamiento o un crédito. El primero es el carácter, ¿verdad? Que es uno de los más importantes. Esto es una evaluación cualitativa que hacen las instituciones de microfinanzas o financieras en relación a la capacidad o al nivel de honestidad e integridad de la persona que solicita el crédito. El carácter se considera uno de los elementos más importantes para considerar o para otorgar un financiamiento, para considerar dar un financiamiento o otorgar un financiamiento. El carácter no tiene sustituto porque es algo intrínseco en la persona. Es la moralidad y la integridad que cada uno dentro de sus normas internas tiene para asumir responsabilidades y para responder por esas responsabilidades. En la banca o las instituciones de finanzas o las instituciones financieras toman muy en consideración el carácter, creen que es uno de los elementos más importantes y el que más se evalúa de una empresa o los representantes de una empresa para otorgar un financiamiento. Eso el carácter evalúa la historia de la persona, no su historia personal, sino su historia financiera o su historia o su comportamiento de pago. También evalúa un poco la integridad de la persona. Por ejemplo, existen algunos elementos que se consideran a la hora de dar un financiamiento. Con todo respeto, por ejemplo, una persona o un señor que tiene 2 familias o 2 esposas, lamentablemente es considerado que no puede ser un sujeto de crédito, ¿verdad? Porque no se considera que tenga la integridad que se requiere en este tipo de carácter. También tiene que ver con su historial. Por ejemplo, si es una persona que en algún momento no pagó sus deudas o asumió algunas deudas y al final por algunas razones no pudo pagar, entonces también todo eso se evalúa. El historial de la persona es la mejor indicación, ¿verdad? El historial personal y el historial crediticio de la persona es la mejor indicación para analizar el comportamiento de pago y además para determinar si se le puede o no otorgar un financiamiento. Existen una serie de herramientas que utilizan las instituciones financieras para hacer este tipo de evaluaciones, que están vinculadas primero a analizar el historial de los clientes a través de las centrales de riesgo o de los buros de crédito, pero también hacen análisis a través de cuestionarios y de test que permiten ir evaluando a medida que la persona va contestando si tiene o no tiene voluntad de pago. La segunda es la capacidad, que corresponde al éxito pasado de una empresa y su futuro potencial financiero. ¿Qué significa? Que una empresa, ¿cómo ha sido el comportamiento de la empresa y cómo se ha comportado o cómo ha sido su capacidad de crecer en un mercado y si en ese mercado o sus capacidades o sus potencialidades, financieras le permiten sostenerse en el mercado. También considera la buena gestión de la administración y su capacidad de lograr un buen retorno para cada dólar invertido o para cada córdoba invertido y su capacidad de hacer frente al crédito. Aquí la capacidad tiene que ver con crecimiento y tiene que ver también con ingresos y egresos, ¿verdad? Cómo la empresa ha venido fortaleciendo o creciéndose y cuál es su capacidad para tener ingresos y tener utilidades. El capital, ¿verdad? Es el respaldo en dinero que la empresa tiene. Es con lo que nosotros contamos. El capital son las inversiones iniciales o las inversiones que se van desarrollando en nuestras empresas, ¿verdad? El aporte de capital de los inversores es un signo de fe en la empresa, sus productos y el futuro. El capital nos permite ver qué tan sólida es una empresa. Por ejemplo, las empresas que tienen capital negativo no son empresas sujetas de financiamiento. Y las empresas que tienen capital que poco a poco se ha ido reduciendo tampoco son consideradas sujetas de financiamiento. ¿Cómo es el tema del capital? Por ejemplo, si nosotros tenemos
comenzamos con un capital sólido, ¿verdad? Y vamos creciendo. Entonces, ese capital se va desarrollando y nos va permitiendo ingresar a nuevos mercados, ingresar a nuevas oportunidades de financiamiento. En cambio, si el capital, por razón de pérdida, se va disminuyendo, implica o deja ver que la institución no ha hecho una gestión adecuada de sus recursos y en lugar o ir creciendo y desarrollándose, va reduciendo su capital, lo que implica que va desapareciendo poco a poco el impulso que tiene para el respaldo en dinero o el impulso que ha tenido para mantenerse en cierto mercado. También el capital muestra la fortaleza financiera que la empresa tiene y esa fortaleza financiera permite la confianza de los acreedores y de los financiadores o de las instituciones que dan financiamiento. El colateral, que es nada menos que la garantía, no es que el colateral sea lo más importante, ¿verdad? En un financiamiento. Sin embargo, es una fuente de respaldo o de asegurarse de que el cliente o la empresa cliente pueda asumir en algún momento de crisis o en algún momento de alguna brecha la deuda que asumió, para asumir con bienes la deuda que tomó de la asociación o de la institución financiera o del banco. El colateral no compensa la debilidad de la demás del crédito, es decir, que tengan una buena garantía no significa de que no vamos a hacer o la institución financiera no realice los demás análisis anteriores, no analice el carácter, no analice la capacidad y no analice el capital. El colateral nada más es un respaldo que se requiere para asegurarnos que en caso de algún inconveniente o algún problema de la empresa, ellos puedan asumir con ese colateral el crédito que se les ha otorgado. Repito, no es lo más importante, pero sí en algunos temas resulta necesario para poder otorgar el financiamiento. Las condiciones tienen que ver mucho con el contexto interno y externo. El contexto interno de la empresa a la que le vamos a dar el financiamiento y también tiene que ver con el contexto externo de acuerdo al desarrollo del sector empresarial y al desarrollo económico del país y de la actividad que está realizando la empresa o el objetivo o la actividad objetivo de la empresa. Cuando hablamos de condiciones hablamos de plazo, tasa, forma de pago, que tiene que ver con la potencialidad de la organización dentro del entorno económico que nos estamos vinculando. Estas condiciones, como les mencionaba, son condiciones que están o varían de acuerdo a los contextos. Por ejemplo, una empresa que está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, que tiene buenas utilidades, que tiene un capital sólido, que tiene capacidad, que tiene carácter, es una empresa que probablemente tendrá condiciones más flexibles, que le ha costado desarrollarse, que le ha costado crecer, que su capital se está disminuyendo y que su historial de crédito no es adecuado. Entonces, las condiciones, como les decía, también son internas y externas. También a veces las condiciones no dependen. Podemos trabajar con una empresa que esté en pleno crecimiento, que sea fuerte y que esté fortaleciéndose su capital y que su mercado vaya creciendo, pero sin embargo el entorno económico del país sea un entorno complejo y que tenga dificultades el entorno mismo, ya sean económicas, políticas o sociales, y también eso determina a veces las condiciones, debido a que las instituciones financieras, igual que los empresarios, reciben fondeo o financiamiento de otras instituciones, y esas instituciones hacen sus evaluaciones en relación a la institución que recibe el financiamiento, al banco que va a recibir el financiamiento y al país donde se está otorgando el financiamiento. También las condiciones tienen que ver o varían de acuerdo a los niveles tecnológicos y el ritmo de innovación que tengan sus empresas. Por ejemplo, con la pandemia, me parece que las instituciones o las empresas, perdón, que han desarrollado más los temas de innovación, por ejemplo, de hacer entregas a domicilio, de delivery y ese tipo de condiciones tecnológicas o
o han implementado innovaciones como la pasarela de compra o comprar en línea o vender en línea. Son instituciones que son mejor vistas en condiciones de este mercado en el que ahorita, bajo estas circunstancias de pandemia, nos han llevado a estas circunstancias especiales. También me quisiera enfocar un poco o comentarles un poco que a nivel interno de las organizaciones existen instrumentos o herramientas que nos sirven para garantizar la información que nosotros tenemos que presentar a las instituciones financieras para acceder a financiamiento, ¿verdad? Es importante el ordenamiento interno de las empresas para que bajo ese esquema de ordenamiento podamos acceder a financiamiento. Una herramienta súper importante es el desarrollar o tener estados financieros, ¿verdad? Llevar estados financieros en una empresa. ¿Qué nos muestran los estados financieros? Bueno, los estados financieros permiten ver qué estamos ganando, si estamos creciendo o no, si somos sostenibles, cuánto debemos y si somos bancables. ¿Por qué los estados financieros permiten ver todo eso? Porque nos permiten registrar cada una de las operaciones que nosotros hacemos. Nos permiten registrar los costos que implican sacar un producto al mercado o sacar un servicio al mercado o tener el servicio vigente en el mercado. También nos permiten hacer un balance o analizar un balance si somos sostenibles. ¿Qué significa sostenible? La sostenibilidad es el equilibrio entre lo que generamos y contra lo que gastamos. Los ingresos que recibe la empresa contra los gastos que la empresa tiene para poder sacar al mercado sus productos. ¿Cuánto debemos? Nos permite ver cuánto es el nivel de endeudamiento que nosotros como empresa tenemos y si tenemos la capacidad de asumir y de pagar esa deuda o de asumir y tomar más financiamiento. Y también nos permite ver si somos bancables, en el sentido de que nos permite analizar si tenemos capacidad o no, como les decía anteriormente, de poder tomar más financiamiento y si tenemos un orden adecuado que nos permita poder mostrar información transparente al fondeador o a la institución financiera a la cual queremos recurrir. El balance de situación, ¿verdad? Que es parte de los estados financieros, lo primero que hace es una valoración de los activos o registra los activos. ¿Qué son los activos? Es todo lo que nosotros tenemos, lo que es de nosotros y lo que nosotros tenemos. Existen dos tipos de activos, los activos líquidos y los activos fijos. Los activos líquidos son con lo que nosotros contamos, digamos, el dinero que tenemos en la caja o el dinero que tenemos en la gaveta guardado en el negocio y el que nos sirve donde guardamos lo que vendemos y donde sacamos lo que compramos, ¿verdad? Entonces, el efectivo con el que nosotros contamos. También las cuentas por cobrar son consideradas activos. Todas aquellas cuentas que a ustedes les deben. Por ejemplo, si es una panadería, por ejemplo, y vienen los vecinos o los que estemos alrededor, o las personas que están alrededor de la panadería, o los clientes, vienen y toman a crédito o toman fiado, como decimos nosotros. Entonces, esas cuentas por cobrar también son consideradas activos líquidos cuando son a plazo corto. Es decir, por ejemplo, yo le doy crédito a una persona para una semana, para 2 semanas, máximo por un mes. Entonces, esos tipos de cuentas por cobrar se consideran activos líquidos. También los inventarios se consideran activos líquidos, como por ejemplo, si tengo una panadería, como les decía, y tengo harina, tengo mantequilla, tengo queso, tengo azúcar, todos esos inventarios son considerados activos líquidos. O sea, la liquidez está relacionada con qué tan rápido yo puedo convertir un producto en efectivo. También los productos terminados son considerados activos líquidos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de artesanía y vendo guitarras, por decir algo, una guitarra es considerada un activo líquido, o sea, que yo lo puedo vender en cualquier momento y lo puedo hacer o convertir en dinero en efectivo rápidamente. Los activos fijos tienen la característica que se convierten en efectivo de una manera más lenta y están vinculados
a, por ejemplo, edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario, que su transformación a efectivo no es tan rápida. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer efectivo, volver efectivo un edificio, no es algo que rápidamente se pueda volver en efectivo, ¿verdad? No es algo que se puede convertir en dinero velozmente, sino que requiere de un proceso para poderlo volver efectivo o líquido. Los pasivos tienen que ver con las deudas, con lo que nosotros debemos, ¿verdad? Le debemos al banco, le debemos al proveedor, le debemos al que nos trae la leche, le debemos al que nos provee la harina. Todo eso son pasivos, ¿verdad? Todo lo que, las deudas que nosotros tenemos con los diferentes proveedores, eso, y existen también pasivos circulantes y pasivos no circulantes. Los pasivos circulantes son las cuentas por pagar, ¿verdad? Que sean a corto plazo, los impuestos, los créditos comerciales y bancarios que están a menos de 12 meses. Por ejemplo, un pasivo puede ser que compré harina al crédito, por decir algo. Eso se me vuelve una cuenta por pagar. No la voy a pagar ahora, la voy a pagar más adelante, pero es algo que de alguna manera lo tengo que pagar en el momento. Y es circulante cuando es de corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser 15 días, 20 días en el caso de los inventarios o de los productos, y en el caso de los créditos comerciales y bancarios se consideran los pasivos a corto plazo hasta 12 meses. Los no circulantes son los créditos a largo plazo. Por ejemplo, nosotros, un pasivo a largo plazo puede ser un crédito que tomemos a 5 años, a 3 años. Por ejemplo, compramos una maquinaria o un equipo, un horno, por ejemplo, para hacer pan, y eso puede costar $10,000, por decir algo, y eso lo vamos a pagar a 5 años. Entonces, eso es considerado también un crédito a largo plazo y es un pasivo. Y cuando hablamos de créditos, en caso de los pasivos, no solamente se refiere a créditos en efectivo que tomemos un financiamiento, sino que también se refiere a créditos a productos o equipos que estamos tomando. El patrimonio está constituido por los pasivos más el capital, ¿verdad? El capital y los pasivos es igual a los activos. El patrimonio constituye el capital, la riqueza acumulada de la empresa, ¿verdad? Cuánto nosotros hemos venido creciendo o acumulando como capital. Y es lo que me da la capacidad de tomar o no un financiamiento. También me da la oportunidad de mostrar que tengo una empresa sólida. A medida que mi capital va creciendo, significa que estoy sosteniéndome en el mercado y estoy fortaleciendo la base o los cimientos de mi inversión. Eso significa el capital, ¿verdad? La revaluación de activos es nada más el procedimiento de adecuar el valor entre los valores reales, entre los costos reales y el valor en libre. Por ejemplo, si yo compro un vehículo para mi empresa, ese vehículo cuando lo compré me costó $20,000. Pero ustedes saben que a medida que el vehículo pasa el tiempo se va deteriorando y a eso se le llama depreciación. O sea, a medida que el vehículo se va deteriorando, va cambiando su valor. O sea, si me costó $20,000 y aplico un elemento de depreciación o una constante de depreciación, significa de que ese vehículo al cabo de 4 o 5 años ya no su valor real ya no son $20,000, pueden ser $5,000, ¿verdad? Y eso es lo que es la revaluación de activos, es pasar el valor que tenemos en libros, lo que nos costó o lo que nos costó en la factura, al valor real que tiene en el presente el equipo o el bien que se adquirió. Las utilidades retenidas son aquellas, por ejemplo, en las sociedades anónimas, son aquellas montos de dinero que no se repartieron por efectos de querer reinvertir o capitalizar a la empresa. Sobre todo reinvertir, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, no vamos a repartir las utilidades este año, o no vamos a repartir los ingresos este año, las utilidades, a fin de
reinvertir y comprar una nueva máquina. Entonces las utilidades las vamos a repartir hasta el año que viene, cuando ya tengamos ingresos por poner a trabajar un nuevo equipo o una nueva máquina. Y las utilidades del periodo no son más que lo que generamos, la ganancia que tuvimos en un periodo determinado de tiempo, que puede ser 6 meses, un año, de acuerdo a cómo ustedes van registrando. Generalmente son las utilidades anuales, pero depende de cómo la empresa haga sus estados financieros o cada cuánto lo esté desarrollando, lo esté elaborando. Entonces el patrimonio está constituido entre el capital, la revaluación de activos, las utilidades retenidas y las utilidades del periodo. Eso conforma la fortaleza o el patrimonio que la organización puede tener, la empresa puede tener. Una empresa que se encuentra, la primera, ¿verdad?, con un 100% de activos, un 50% de deudas y un 50% de patrimonio, se considera una empresa bien balanceada o una empresa balanceada, que fácilmente puede optar a crédito o a financiamiento. Una empresa que tiene un 100% de activos, pasivos de 90, o sea, deudas del 90% del total de sus activos y un patrimonio de un 50%, ahí hay un error porque el patrimonio debería de ser del 10%, o un patrimonio del 10%, se considera una empresa desbalanceada, ¿verdad? Demasiado endeudada, con poco patrimonio y con sus activos muy comprometidos. ¿Qué significa? Los activos generalmente y el patrimonio son los que respaldan las operaciones de crédito. Entonces, cuando tenemos mucha deuda y tenemos un patrimonio muy pequeño, significa que tenemos comprometidos los activos, ¿verdad? Lo que es de nosotros, lo que mencionábamos, los equipos, los inmobiliarios, los carros, los vehículos que sean parte de la empresa. Entonces, ideal para tomar financiamiento es tener claridad de que tenemos que tener una empresa balanceada, donde hay un equilibrio entre pasivo y patrimonio y que el pasivo y patrimonio estén respaldados adecuadamente por nosotros. El estado de resultados, que es el segundo reporte que genera una institución o una empresa, lo que me permite ver es cuánto en un periodo determinado de tiempo, cuánto yo estoy ganando, cuánto está ingresándome y cuánto de ese ingreso para mí es utilidad, ¿verdad? Y en eso tenemos dos indicadores básicos. La utilidad es igual a las ventas menos los costos. Las ventas es lo que nosotros sacamos al mercado, el producto que vendemos, y los costos son lo que nos cuesta producir ese producto más los otros gastos que se tienen. Por ejemplo, gastos vinculados al alquiler de un local, al pago de electricidad, al pago telefónico. Entonces, la diferencia entre las ventas o los ingresos y los costos es lo que me permite medir si yo estoy generando como empresa o no dinero. Después, otra herramienta que se utiliza es el flujo de caja. El flujo de caja lo que me permite es tener una proyección, que puede ser mensual, anual o semanal, de los ingresos y egresos que yo estoy teniendo como empresa. Es la actividad operativa. Por ejemplo, si yo tengo que producir, en el flujo de caja yo reflejo cuánto me cuesta producir el día de hoy 10 camisas y cuánto es el ingreso que recibo si vendo el día de hoy esas 10 camisas. Entonces, es una tabla dinámica que me permite, o una matriz dinámica que me permite ver de forma como yo quiera, si quiero diario, semanal, mensual, cómo se manejan los flujos de mi empresa, cuánto me ingresa y cuánto gasto y cuánto ingresa a mi empresa. ¿Para qué sirve el flujo de caja? El flujo de caja me permite analizar las brechas de liquidez que yo puedo tener en relación a mis costos contra mis ingresos. Y me permite también analizar en qué momento yo necesito financiamiento para seguir operando en el mercado, para poder seguir con mi negocio. También es importante que ustedes como empresas hagan un análisis de las razones financieras. Las razones financieras son una serie de indicadores que me permiten ver cuál es mi posición, cuál es la posición de mi empresa a nivel interno, cómo estoy yo, cómo puedo
cómo yo estoy operando y si estoy teniendo indicadores aceptables para poder acceder a un financiamiento. Las razones financieras son importantes porque me permiten diagnosticar y calcular fácilmente mi posición, cómo yo me encuentro, cómo yo estoy, ¿verdad?, en desarrollando mi actividad o cómo están dando resultados mis operaciones. También me permite identificar las fortalezas y las debilidades que como empresa yo tengo. También me permite compararme con mis competidores. Mis razones financieras me permiten ver si mi competidor en el mismo mercado está obteniendo mejores resultados que lo que está obteniendo mi empresa. Y también me permite ver el comportamiento en el tiempo. Me permite ver cómo yo de alguna manera tengo brechas de crecimiento o decrezco o cómo es mi comportamiento a lo largo del tiempo. Ya si voy creciendo en unos meses, decrezco en otros, subo o bajo, o cuál es la tendencia que mi empresa tiene. Las razones financieras que generalmente se analizan en las empresas son 4. La de liquidez, la de rotación, la de endeudamiento, apalancamiento y la de rentabilidad. La de liquidez evalúa o me permite ver cuál es mi capacidad a corto plazo. Me permite ver de qué manera yo tengo fondos para resolver mis situaciones de corto plazo. Por ejemplo, la razón de liquidez me permite ver si yo en el corto plazo puedo pagarle a mis proveedores, si yo en el corto plazo puedo pagarle a mis trabajadores, si yo en el corto plazo tengo liquidez suficiente o fondos suficientes para pagar la electricidad, la renta, el alquiler o las diferentes operaciones que yo estoy realizando en mi empresa. La de rotación lo que me hace es ver qué tan eficiente soy, con qué rapidez o a qué velocidad yo muevo mis activos, a qué velocidad yo muevo mis productos, a qué velocidad yo puedo hacer o convertir mis productos en efectivo o en ventas. ¿Qué significa? Por ejemplo, la razón de rotación me permite ver si mi inventario, si mi producto, si mi pan se vende todos los días, a qué velocidad se vende mi pan, o si el pan que yo produzco se vende de una forma más lenta. Y la razón de rotación tiene que ver a veces mucho con el tipo de producto que yo distribuyo. Por ejemplo, la razón de rotación en bienes inmuebles es más lenta que la razón de rotación en otros productos. La razón de rotación es más rápida en productos de consumo masivo que las de productos especiales, por decir algo. Por ejemplo, se mueve más o es más rápido convertir en efectivo arroz, frijoles, azúcar, pan mismo, que convertir en efectivo guitarras, vestidos, artesanía, ¿verdad? Eso depende, ese tipo de productos son como de más lenta rotación. El endeudamiento o el apalancamiento lo que me permite ver es que con lo que yo tengo, con mi capital, con mi patrimonio, puedo responder a lo que tengo como deuda. También me permite evaluar, ¿verdad?, hasta dónde yo puedo endeudarme. La razón de endeudamiento me permite analizar que con lo que yo tengo, con mi capital y con mi patrimonio, hasta dónde yo puedo recibir financiamiento o puedo recibir crédito. Esa razón implica o nos ayuda a proteger de alguna manera el capital, ¿verdad? No tomar más deuda de la que mi capital me permite para después no quedar en insolvencia. La razón de rentabilidad mide la capacidad de la empresa para generar rentabilidad. La rentabilidad me permite ver cuánto de utilidad yo estoy generando en mi empresa. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo como empresa para generar utilidades? Bueno, la razón de liquidez, ¿verdad?, que la mencionamos anteriormente, se calcula, o el indicador se calcula dividiendo el activo circulante. ¿Se acuerdan que el activo circulante es todo lo que es de nosotros y que se puede hacer rápidamente efectivo, que se puede volver dinero? El activo circulante es lo que tenemos en la caja, los productos terminados que podemos vender, lo que tenemos en las cuentas bancarias, siempre y cuando no sean certificados de depósito, o a menos que sean certificados de depósito a corto plazo.
y el pasivo a corto plazo, ¿verdad? Que tiene, el pasivo a corto plazo es lo que tiene que ver con lo que yo debo, con lo que le debo a mis proveedores en el corto plazo. Esto tiene que ser igual o mayor a 1. Eso significa que si es mayor a 1, yo tengo un buen nivel de liquidez. Si es menor a 1, significa que mi liquidez, tengo que analizar qué es lo que está pasando con mi liquidez, cómo tengo que mejorar esa razón de liquidez o ese indicador de liquidez. La que tiene que ver con el endeudamiento nos permite analizar 3 indicadores. Primero, mi capacidad de pago, ¿verdad? ¿Cuánto es la capacidad que yo tengo para asumir una cuota del préstamo? Y eso se calcula a través de saber la utilidad que yo tengo, la cuota del préstamo que yo puedo pagar, lo calculo de los ingresos, ¿verdad? Sobre los gastos. Mis ingresos reales sobre mis gastos, y eso me permite ver que si yo tengo o no capacidad de cubrir la cuota de ese préstamo. El índice de deuda se calcula a través del análisis de la utilidad neta sobre los pasivos totales. ¿Cuánto es mi ingreso, mi utilidad, mi ganancia, quitando impuestos, fuera de impuestos, sobre los pasivos totales, sobre mis deudas totales? ¿Verdad? Cuando el resultado del indicador es menor a 50, significa que estamos bien. El endeudamiento patrimonial se calcula a través de los pasivos totales y los activos totales. Los pasivos totales son todo lo que yo debo y mis activos totales son lo que yo tengo. Si ese indicador es menor de 50, significa de que yo tengo una razón de endeudamiento o apalancamiento adecuada para poder solicitar financiamiento. Algunos tips para hacer la solicitud de crédito o para presentar la solicitud de crédito. Es importante de que cuando nosotros vayamos a hacer una solicitud de crédito y nos hagan el análisis, seamos transparentes. Transparentes en ser consistentes en qué vamos a utilizar el crédito y cuál es el giro o la actividad de nuestro negocio, ¿verdad? También hay que ser claro y brindar la información adecuada, correcta. Por eso es tan importante conocer cómo se desarrollan o cómo se elaboran los estados financieros. Por eso estamos con esos estados financieros. También por eso es importante las 5C del crédito, analizar si cumplimos con ellas. Y también es importante hacer el análisis de los indicadores o las razones financieras para poder mostrar información transparente a la institución o al banco que nos está pidiendo esa información para otorgar financiamiento. La información tiene que ser clara, fidedigna, y no deben de tener ningún temor en hablar con la verdad y poner sobre el tapete la realidad de su organización. A veces tal vez no vamos a conseguir el crédito porque la institución no está con todos los niveles adecuados para recibir financiamiento, pero tal vez podemos recibir un asesoramiento, ¿verdad? Y podemos recibir apoyo, asesoría o hasta coaching para mejorar esas condiciones de la empresa. Es importante, antes de solicitar el crédito, tener una conversación con la persona que es representante de la institución, quien nos está atendiendo en la institución financiera, para que nos ayude a identificar verdaderamente cuáles son nuestras razones de las necesidades de financiamiento. Es importante porque de repente andamos pensando, es que si yo me compro una máquina súper potente para hacer pan, que una mezcladora o un horno, que el pan lo saque en 15 minutos, pero que me cuesta $40,000, voy a ser más productivo, voy a generar más, voy a ser más eficiente en la generación de mi producto, pero a veces tal vez no es eso lo que necesitamos porque el mercado no nos demanda tanto. Entonces siempre es importante tener esta conversación con el asesor de la institución financiera para que nos ayude a identificar realmente cuáles son nuestras necesidades de financiamiento. También el asesor nos puede ayudar a través de los indicadores a analizar, o de las razones financieras, analizar nuestra capacidad de pago. Entonces por eso es importante mostrarle nuestros estados financieros, nuestros indicadores, para saber si tenemos o no capacidad de pago para tomar un financiamiento. A veces, si no tenemos capacidad de pago para eso, para tomar el financiamiento, es mejor no tomarlo, porque hay muchas experiencias que nos indican que si tomamos
un financiamiento sin capacidad de pago, lo que nos lleva es a la ruina, a la quiebra. Cuando no tenemos capacidad de pago y tenemos que cumplir el crédito que tomamos con los colaterales, ¿verdad? Con las garantías. Y una garantía puede ser un equipo que es el que nos está ayudando a producir. Entonces podemos generar o podemos llegar a la quiebra cuando no hacemos un análisis adecuado o no le damos información adecuada a nuestro asesor financiero o a la persona o funcionario del banco o de la entidad financiera que nos está atendiendo sobre la realidad de nuestro negocio. También es importante elaborar un plan de financiamiento y en eso la institución financiera nos puede ayudar o podemos hacerlo nosotros en base a la información que podemos tener o pueden solicitar apoyo a las organizaciones como APEN o pueden recurrir a otras organizaciones que les pueden ayudar a hacer esos análisis. Y también es importante analizar las opciones de financiamiento que ustedes tienen, ¿verdad? No siempre irse por la primera opción, sino que analizar condiciones. En este sentido, es importante que los empresarios analicen las condiciones. No porque un crédito sea rápido significa que sea el más oportuno. No porque un crédito sea barato significa que sea el más oportuno. Tenemos que hacer todos esos análisis de las condiciones, de los plazos, de las garantías que nos piden, de la forma de pago, de los tiempos que tenemos para pagar el crédito y de la información que nos están pidiendo. Eso es importante. Para eso yo les recomiendo que cuando vayan a tomar financiamiento, cuando ya cumplieron todas las condiciones que hemos hablado anteriormente, hagan una matricita y pongan ahí cada una de las instituciones que les ofrecen financiamiento, ¿verdad? A la par, analicen tasa. ¿Qué tasa les ofrece cada institución? ¿Qué plazo les ofrece cada institución? ¿Qué garantía le pide cada institución? ¿Qué forma de pago o frecuencia de pago le pide cada institución? Y así ustedes, en base a la realidad y al flujo de caja de su negocio, pueden ver cuál es la que mejor le conviene. Resumiendo, es fundamental, ¿verdad?, tener estados financieros ordenados y claros para poder acceder a financiamiento o para solicitar un financiamiento, elegir el tipo de crédito o el tipo de producto que se ajuste al requerimiento que nosotros como empresa tenemos. Puede ser un requerimiento de inversión o de capital de trabajo, pero que se ajuste a la medida de lo que nosotros necesitamos. También analizar la situación financiera interna antes de pedir un crédito, porque quizás no es un crédito lo que estemos necesitando, sino un asesoramiento o otro tipo de apoyo antes del financiamiento. Y también es importante un comportamiento de pago responsable, porque eso ayuda a cumplir con la primera C del crédito, ¿verdad? Que es el carácter. Y eso nos permite ver de que podemos mostrar una imagen adecuada de la institución en cuanto al comportamiento del historial de pago que estamos teniendo, y nos abre las puertas para futuros financiamientos también. Hasta aquí llega mi presentación. Agradezco mucho, ¿verdad?, el que hayan estado presentes durante este webinar, que aquí si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos a la orden. Muchas gracias. Listo, Regina. Y hay preguntas. Aquí tengo varias preguntas. Las vamos a ir leyendo para que podáis ir dándonos tus comentarios. Okay. Dice por acá, quisiera saber qué opciones de créditos hay para docentes. El plazo de crédito, la forma de pago y lo principal, el tipo de crédito. Bueno, para las personas que son maestros, felicidades, por cierto, hoy Día del Maestro. Bueno, hay muchas opciones en crédito de consumo, ¿verdad? Hay créditos bajo deducción de nómina, y eso algunas empresas o algunas instituciones bancarias pueden proveer de ese tipo de financiamiento. Por ejemplo, los maestros que se pagan a través de la nómina del BAMPRO o de la nómina de cualquier otra institución bancaria, pueden acceder a ese financiamiento por la banca. También las instituciones de microfinanzas tienen crédito de consumo y también de deducción de nómina al que pueden acceder también los docentes. El tema es que cada una de las instituciones tiene como tasa o condiciones diferenciadas y solicita
requisitos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, las instituciones de microfinanzas son un poquito más caras, ¿verdad? Depende de la institución, andan en tasas promedio entre el 36% y hasta el 78%, depende de la institución, y la banca puede andar entre el 15 y hasta el 22% en algunos casos. Pero también depende mucho de, la tasa depende a veces un poco del plazo que estén solicitando. Si el plazo es más largo, la tasa a veces es un poco menor, y si el plazo es corto, pues la tasa es un poco menor. Yo entiendo que en la banca hay créditos para consumo y bajo deducción de nómina hasta un año plazo. Creo, no es cierto, hasta 18 meses plazo, y en las instituciones de microfinanza hasta 12 meses plazo, ¿verdad? Y también depende del monto que se solicite, el plazo y a veces hasta la tasa. Ahorita que hablabas, Regina, de crédito de consumo, por acá tengo una pregunta. Dice, ¿qué necesito para obtener un crédito de consumo si es por primera vez? Ok, probablemente le van a pedir los ingresos. Si tiene una empresa y vive de la empresa, le van a pedir la información de su empresa, sus ingresos. Si es un asalariado, ya sea de una empresa pública o privada, le van a pedir su colilla de links, le van a pedir también una constancia de la empresa de que está trabajando o que es trabajador activo de la empresa. Le van a pedir que se haga su estado financiero personal, que no es más que lo que usted gasta contra sus ingresos, ¿verdad? Y ahí pone su salario, todos sus ingresos y sus gastos. Cuánto paga de la electricidad, cuánto paga del agua, cuánto gasta en alimentación, cuánto paga de alquiler. Toda esa información se la van a pedir. Probablemente, como es por primera vez que va a tomar financiamiento, le soliciten que tenga un fiador o le pidan una garantía. Depende del monto que vaya a solicitar. Excelente. Aquí tengo otra. Vamos a seguir leyendo. Que si para adquirir un crédito necesita tener un negocio ya establecido y que si no lo tiene, ¿qué pasa? Pero siempre la fuente de ingresos es básica para tener un financiamiento. Si usted tiene un salario, pues la fuente de ingresos del salario puede tomar el crédito por ese salario. Si tiene una empresa, es mejor, pero si no tiene la empresa y tiene una iniciativa para formar una empresa, eso se llama crédito para emprendimiento. No todas las instituciones lo tienen, algunas sí lo tienen, y podría recurrir a alguna de esas instituciones que lo tienen. Pero sí es importante que siempre tenga una base de ingreso. Hay algunas instituciones que, por ejemplo, consideran como ingreso las remesas, cuando esas remesas son constantes. Por ejemplo, que el esposo o la esposa esté fuera del país y que mensualmente le mande un ingreso, le mande una remesa de X cantidad a la persona que recibe, también eso se considera como ingreso. Pero sí es básico para tomar un financiamiento tener una fuente de ingreso, porque si no, ¿cómo respondemos para pagar el crédito? No es necesario tener la empresa, hay varias alternativas. Si no tiene la empresa, debe tener ingresos por alguna otra fuente, ya sea salario, remesa o alguna otra fuente. Puede ser que su ingreso sea por alquilar garaje, tenga un garaje y alquila el garaje. No tiene una empresa, pero tiene un negocio, ¿verdad? Entonces, depende, siempre, un financiamiento siempre tiene que estar amparado por una fuente de ingreso. Dice por acá, Regina, ¿dónde recomendás que un emprendedor pueda solicitar un préstamo? ¿O dónde hay opciones para un emprendedor? No sé si está permitido como política de APEN, si puedo mencionar instituciones o no hay ningún problema. No mencionar. No hay problema. Okay. Okay. ¿Verdad? Eso es. Bueno, los créditos para emprendimiento son bastante complicados porque pues, son riesgosos. Un crédito para emprendimiento siempre es un crédito que no se sabe si un emprendimiento no se sabe si va a surgir o va a crecer, o
según las estadísticas dicen que la mayoría de los emprendimientos, sin desanimar a nadie, ¿verdad? La mayoría de los emprendimientos cuando no se manejan adecuadamente a los 6 meses expiran o tienen su vida útil a los 6 meses. Sin embargo, hay instituciones como Micrédito, por ejemplo, que ha desarrollado un producto nuevo que se llama Jóvenes Emprendedores. Es una de las instituciones que está otorgando financiamiento para emprendimiento. Entiendo que el MEFCA también, a través del MIFIC, también tiene un área de financiamiento para emprendimiento, y hay algunas otras instituciones como por ejemplo FAMA, que en algún momento también creo que sí que siguen trabajando el tema de los emprendimientos. Entonces, a veces el emprendimiento, cuando es un emprendimiento nuevo, pero el cliente tiene un negocio consolidado anteriormente, entonces es fácil que en cualquier institución financiera le brinden financiamiento, porque el negocio ya establecido sirve como fuente de ingresos para amparar el nuevo emprendimiento. Entonces, depende bastante del emprendimiento que quieran realizar y si tienen otra fuente de ingresos, pero entiendo de que, por ejemplo, Micrédito, como les decía, FAMA y el MEFCA actualmente están trabajando en su tema. Ok, gracias. Dice, brindan créditos para cancelar otros préstamos y limpiar su récord crediticio. Y aquí hay otra, pero no sé si está relacionada. Dice, al adquirir el préstamo, ¿cuál es su porcentaje anual del crédito? En cuanto para pagar deuda, sí, hay algunas instituciones y los bancos mismos tienen crédito para consolidación de deuda. Así se llama el producto, crédito para consolidación de deuda. Entonces, usted lo que hace es que recoge toda la información que tiene de sus diferentes deudas y se acerca, no sé, creo que el Banpro, el BAC y creo que Ficosa tienen crédito para consolidación de deuda. Usted demuestra sus ingresos, demuestra que tiene de dónde tiene la deuda, y el banco lo que hace es que genera una transacción donde no le da el efectivo a la persona que debe, sino que le hace la transferencia a los bancos o a las instituciones financieras donde están las deudas, y se queda solamente con una deuda en el banco donde se hizo la consolidación. Y la siguiente pregunta no me quedó muy clara porque no estoy segura qué es lo que está preguntando. ¿Me la podrías repetir, por favor, Janice? Sí, yo tampoco estoy muy clara, pero dice, al adquirir el préstamo, ¿cuál es su porcentaje anual del crédito? Eso será la tasa, depende del tipo de crédito. Tal vez a eso se refiere. Si se refiere a la tasa, depende del tipo de producto que se pida o que se otorgue, y depende también de la institución financiera, ¿verdad? Si es un producto para vivienda, tiene una tasa; si es un producto para consumo, tiene otra tasa. Y si se está refiriendo a un crédito para consumo, depende del plazo también. Entonces, habría que ver qué tipo de producto requieren y a qué plazo para ver la tasa. Ok, déjame ver por acá, que tengo otras preguntitas. Dice por acá, ¿puedo aportar en inventario sobre la rotación? No me quedó muy clara la pregunta. ¿Puede aportar el inventario? Puedo aportar, no sé si es comentario o pregunta, pero porque no tiene signos, pero dice, ¿puedo aportar en inventario sobre la rotación? O sea, que de acuerdo a la rotación es que puede adquirir su inventario. Si a eso se refiere, si yo hago un análisis de rotación, esto me permite ver cuánto de inventario yo tengo que adquirir. O sea, si se refiere a la razón financiera de rotación, eso también me permite ver, ¿verdad? No solamente cómo vuelvo efectivo o soy eficiente en mover mi producto o vender mi producto, sino también me permite ver cuánto es lo que yo tengo que estar moviendo de inventario cada mes. ¿Será eso? Si es eso, efectivamente sí. A medida que existe rotación, me permite analizar cuánto de inventario voy a requerir para poder cumplir con la rotación que está manejando mi empresa.
Si es esa la pregunta, sí sé que... Bueno, vamos a ver si nos comentan más abajito la persona que hizo la pregunta. Dice por acá, en la práctica, ¿cuál de las 5 C es la más difícil de cumplir para un cliente? Bueno, depende del cliente. Para mí, depende del cliente. La más evaluada es carácter. La que más evalúa las instituciones es carácter. Pero a veces también capacidad de pago es una de las que se complejiza un poquito acceder, porque el tema es que a veces las empresas, sobre todo en estos países que vivimos en constante crisis económica, los ingresos, los volúmenes de ingresos no son constantes, entonces la capacidad de pago tiene que ver mucho con el volumen de ingresos. Entonces, pues la verdad es que todas son complicadas, pensaría yo, pero tal vez la más fácil es la garantía. Si uno tiene la garantía, tal vez es una de las más fáciles, pero y el capital también no debería de ser complejo, porque si estoy tratando de fortalecer y estoy manejando eficientemente mi negocio, debería de estar creciendo en capital. Pero eso es que depende de muchas cosas, depende del mercado donde esté, depende de la empresa que estoy desarrollando, depende, a veces hasta depende de cumplir con una de los criterios o de los elementos para formar el crédito. A veces en algunas empresas incide hasta que uno de las personas de la familia se enferma. Si alguien de la familia se enferma, eso también genera un cambio en la capacidad de pago y a veces hasta genera cambios en el capital y a veces genera cambios en el carácter, porque en estas tipos de empresas, cuando son muy vulnerables, este tipo de eventos genera complicaciones. Excelente. Y dice por acá, dice, para empresas o emprendimientos, ¿es el mismo proceso o se puede obviar algunos? Para empresas que están iniciando emprendimiento, al contrario, son más condiciones las que piden, porque les piden desarrollar el proyecto y la viabilidad del proyecto, y a veces piden también un análisis del mercado, de cómo se va a mover el producto en el mercado, porque es más riesgoso. Que en crédito, entre más riesgosa es una operación, piden más requisitos y se vuelve más complejo llenar los requisitos. No, tal vez no haya llenar los requisitos, pero pide más información y se vuelve más conservador la institución financiera, porque el riesgo es mayor con un emprendimiento que con una empresa ya establecida. Permíteme que aquí tengo más preguntitas, solo que las estoy... te digo. Dice por acá. Este es un comentario. Dice, antes de saber qué crédito hay para determinado sector, el punto es saber para qué quiere el crédito. Un crédito de consumo es un arma de doble filo si no se sabe administrar. Me imagino que es un comentario, efectivamente, un crédito como es un crédito muy complicado, porque, por ejemplo, la misma tarjeta de crédito es un crédito de consumo. Y de repente uno anda por ahí en un centro comercial y hay unos zapatitos que lo llaman a uno y lo llaman y de repente uno lo compra y a lo mejor no tiene la capacidad para asumir ese gasto. Entonces un crédito de consumo siempre es un crédito complejo. Hay personas, sin juzgar a nadie, que toman financiamiento de crédito de consumo para hacer una fiesta, por ejemplo, o para hacer una boda. Entonces los créditos de consumo no tienen ingreso, no tienen rentabilidad, ¿verdad? Un crédito de consumo es un gasto. Y un gasto que a veces se puede asumir y a veces no se puede asumir. Hay que estar muy claro sobre el flujo de caja que uno tiene para aclarar o estar consciente de que si puede o no puede hacer un gasto, ¿verdad? Pues todo el mundo quiere hacer una fiestecita, todo el mundo quiere vestir bien, pero si queremos tener conciencia financiera y responsabilidad financiera, tenemos que tener muy claro si un crédito de consumo es conveniente o no es conveniente. Los créditos de inversión o los créditos para capital de trabajo, al contrario, siempre
o para las empresas siempre generan ingresos o generan una rentabilidad, el consumo no. Ok. Y dice, si sabemos de créditos agrícolas a largo plazo. Bueno, entiendo de que los créditos ahorita a largo plazo están un poquito complicados en Nicaragua, pero entiendo también que hay algunas instituciones como Financiera FDL, también creo que Banpro tiene un departamento para crédito agropecuario y entiendo que ellos tienen crédito hasta de 3 y 5 años, ¿verdad? Depende mucho de la actividad, del rubro y la finalidad del crédito. Generalmente los créditos de inversión son a largo plazo, pueden dar entre los 3 y 5 años, y el crédito para capital de trabajo es hasta 18 meses, 24 meses máximo, depende de la actividad y también de la institución financiera que lo conceda. Como le digo, entiendo de que el Financiera FDL tiene para agropecuario, el Banpro tiene un área para agropecuario. No estoy muy segura si Advance también tiene, tal vez nos deja el correo electrónico, le averiguamos y le respondemos eso, de ese otro banco a ver si en realidad lo tiene. Pero aquí tengo otras preguntitas, ya te las comento. Dice, ¿qué tipo de tasas de interés existen? ¿Qué garantías normalmente piden a los productores? Pero depende del rubro, ¿verdad? Y la actividad que vayan a financiar. A veces los productores también son exportadores o a veces también son acopiadores, pero depende de cómo estén trabajando. Bueno, las tasas dependen de la institución que les dé el financiamiento. Hay una página web de la CONAMI, de la Comisión Nacional de Microfinanzas, y ahí aparecen las tasas promedio de todas las instituciones microfinancieras, ¿verdad? Y, por ejemplo, para los productores, entiendo que, por ejemplo, Fundenuce anda por el 28% anual, FDL creo que anda por 24% anual, ¿qué más? Fama creo que anda por 29 o 28, 29 anual. Mi crédito, no me recuerdo muy bien la tasa que tiene mi crédito ahora, pero sí está financiando a los productores. Y creo que algunos bancos, la FINSA creo que está dando financiamiento a los productores y la tasa bancaria debe andar entre el 18 y el 22 más o menos. Por acá tengo otras preguntas. Dicen, ¿qué pasa si el préstamo, a ver, ¿qué pasa si el préstamo estipulado se cancela antes de tiempo? ¿Se pagan multas? Se me olvidó contestarle en la pregunta anterior el tema de la garantía. Rápidamente le contesto al señor el tema de la garantía para los productores. A veces las garantías en el caso de los productores pueden ser equipo, puede ser la tierra misma o pueden ser los semovientes. Si tienen ganado menor o ganado mayor, también eso sirve como garantía. Y a veces en algunas instituciones aceptan los contratos de venta. Por ejemplo, si el cliente tiene un contrato establecido de venta con Carnic o con su carne, también lo consideran como una garantía, si es un contrato futuro, de entrega futura. En el otro caso, la otra pregunta se refería, ¿me la repetí, por favor? Que de repente se me olvidó. Cuando pagas antes de tiempo, si tenía multas. Ya me acuerdo. Ok, no, ninguna de las instituciones bancarias ahora, ni las reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, están cobrando multa por pago anticipado, ¿verdad? Yo creo que antes sí se usaba eso mucho, pero ahora, gracias a Dios, ya eso ha venido cambiando y lo bueno es que lo importante es que a la hora de firmar su contrato hagan esa consulta a la institución financiera y además que revisen su contrato, que no diga de que tienen que pagar
si paga anticipadamente, que lo van a multar. Lo otro importante cuando revisen cuando hagan su contrato de crédito es que revisen si la tasa es fija o variable. Si la tasa es fija, significa que por todo el periodo del crédito, por todo el plazo del crédito van a cobrar la misma tasa. Si establecen tasa variable, significa que al principio del crédito o los primeros 3 meses van a tener una tasa y que después va a variar de acuerdo a las condiciones del mercado. Y aunque en el mercado baje la tasa, no va a variar, no va a bajar para la institución que le está dando el financiamiento o para la persona que acepta el financiamiento. Si la tasa baja en el mercado, se mantiene el estable que firmaron, y si la tasa sube, también, si el contrato dice que es tasa variable, también la tasa puede subir. Excelente. Y una última pregunta, Regina, es ¿cuánto tiempo se tarda más o menos en ser aprobado y desembolsado un crédito? Depende de la institución que te dando el financiamiento, depende del tipo de crédito, depende de en qué momento terminaron de llenar todos los requisitos del cliente. Hay instituciones que tienen preaprobados, o sea, que hacen revisiones en las centrales de riesgo y se encuentran con clientes que tienen un historial excelente y los llaman y les dicen en 15 minutos les apruebo un crédito. Y hay instituciones que pueden tardar hasta 24 horas, si es un crédito por primera vez puede tardar hasta una semana, si es un crédito bancario y el monto es alto y piden muchos requisitos, puede tardar hasta 2 semanas. Bueno, depende si es por primera vez que toman el crédito, depende si son représtamos, depende de la cantidad de requisitos que le pida la institución, depende del tipo de institución. Como le digo, hay instituciones, por ejemplo, el área Instacredit llama y dice, mire señor, le tengo aprobado 350,000 Córdoba, tiene 25 minutos para venir a traer. Y hay instituciones que tienen promociones y dicen, bueno, en 24 horas le damos su crédito. Depende mucho del tipo de institución y del tipo de producto que vayan a solicitar. Los créditos para vivienda, por lo general, tardan un poquito más porque hay que presentar más información para la construcción o para la remodelación de la vivienda. Los créditos de consumo son rapidísimos. Los créditos para emprendimientos son un poquito más lentos, le pueden durar hasta 10 días. Depende de muchas cosas. Pero generalmente los bancos son un poquito más lentos para el otorgamiento de crédito y las instituciones financieras son más caras, pero son más rápidas. Excelente, Regina. Esa era la última pregunta. Solo me quedó por acá un comentario adicional. Lo voy a leer. Dice, no satanizamos las deudas. Lo único que recomendamos es que las conozcan y las sepan administrar para evitar incomodidades a mediano y largo plazo. Un comentario de doña Ana María por acá. Totalmente de acuerdo. Excelente. Entonces, con esto, muchachos, llegamos al final del webinar del día de hoy. Creo que se han llevado bastante información y claras sus dudas y sus consultas. Nos vamos a volver a ver en otro webinar en 15 días. Así estamos trabajando aproximadamente cada 2 semanas. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Voy a aprovechar para comentarles que les va a llegar a sus teléfonos en los próximos días un enlace de una encuesta que vamos a hacer sobre que ustedes nos puedan comentar qué otros temas les gustaría que estuviéramos platicando con ustedes en el programa de educación financiera para que nosotros podamos ir haciendo temas que sean de utilidad para ustedes. Así que no se asusten que ahí les van a llegar esos mensajes, una encuestita rápida para que podamos nosotros crear contenido atractivo para ustedes, ¿verdad? Y que pueda cubrir esas necesidades en un corto plazo. Así que quiero agradecerle a Regina por su tiempo en esta tarde y por haber preparado esta presentación para todos nosotros y agradecerles a cada uno de ustedes siempre por su fineza y su apoyo, compromiso para nuestro evento. Siempre es importante para nosotros contar con la participación de cada uno de ustedes y esperamos pues que nos podamos seguir viendo en los próximos eventos. Consejito para cerrar, cualquier duda, consulta que tengan, siempre
Nuestras líneas están abiertas, pueden escribirnos, contactarnos, llamarnos en las redes sociales, en los sitios web, como ustedes gusten, nos pueden contactar porque aquí pues le guiamos con las áreas pertinentes para que les puedan apoyar en todas sus consultas, ¿verdad? Y pues nada más seguirnos cuidando, todavía no hay que bajar la guardia, para los que ya se vacunaron, pues qué bien, y para los que no ha llegado el turno y se desean vacunar, pues hay que tener un poquito más de paciencia y seguirnos cuidando todos, ¿verdad? Porque ahora, si nos cuidamos cada uno de nosotros, vamos a cuidar a los demás. Así de que tengan todos una feliz tarde, muy agradecidos. Recuerden que tenemos la unidad de crédito de APEN. Si tienen dudas y consultas, también pueden dirigirse a nuestras instalaciones para que puedan hacer todas las preguntas sobre los beneficios que tiene la unidad de crédito, ¿verdad? Así que tengan una feliz tarde. Cuídense y estén pendientes de nuestras redes para que se puedan registrar cuando lancemos la convocatoria de otro webinar en una semana aproximadamente. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. Regina, no sé si estás por ahí, no te veo. Si quieres recuperar un poquito la cámara. Ahora sí. Bueno, feliz tarde, muchas gracias. Espero que el webinar les sea de utilidad y cualquier duda, comentario, ahí tienen los correos electrónicos de APEN, nos lo pueden hacer llegar sus dudas o sus comentarios y estamos a la orden para ayudarles en lo que podamos. Sí, ahí está como raro ese correo, pues, pero pueden escribir al correo de Francis también, fdavila@pen.org.ni. Francis es la coordinadora de la unidad de crédito y si hay dudas, consultas, pues con ella. Excelente para que las puedan aclarar. Es fdavila@apen.org.ni. Así que feliz tarde, feliz jueves, a los que son docentes, feliz día del maestro y a los que no, ahí los invito a que vean en las redes sociales una felicitación bonita que hicimos para los docentes de la academia y si quieren dejarles algún mensaje especial, pues en un espacio que está abierto hoy para que lo puedan hacer. Así que felicidades Regina también. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Bye.